a empezar la presentación con unos breves comentarios sobre el entorno internacional y el clima de negocios en Guatemala. La reunión anual, las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial están llevándose a cabo esta misma semana de manera semivirtual en Washington. Y para estas reuniones anuales el Fondo Monetario siempre presenta las revisiones de sus proyecciones económicas. Y lo que podemos ver en este par de gráficas es que el Fondo Monetario Internacional ha estado evidentemente revisando con frecuencia sus estimaciones de crecimiento económico. Lo que tenemos en la parte izquierda de la pantalla es el dato más reciente, la estimación más reciente de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Más bien debería decir las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Lo que los expertos del fondo nos están diciendo es que hay una recesión, lo mismo que nos dijeron en junio, básicamente, es una recesión muy profunda, la recesión más grave desde la gran depresión de los años 30 del siglo pasado a nivel mundial, con la noticia relativamente buena, si es que se puede llamar así, que la magnitud de la caída va a ser ligeramente menos mala, menos grave de lo que predecían en junio. Y eso podríamos decir que son buenas noticias a nivel mundial. La recesión, según los expertos del fondo, no va a ser aparentemente tan profunda como se creía en junio, pero como pueden ver ustedes aquí, en abril, cuando estaba lo peor de la pandemia en Europa, ellos estaban un poco más optimistas, se pusieron más pesimistas en junio, están un poco más optimistas en octubre. Es normal, las cifras van variando. Lo que nos atañe un poco más a nosotros es que esa mejora en las perspectivas del crecimiento mundial se debe básicamente a una mejora en las perspectivas de las economías avanzadas, porque en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, de hecho, las perspectivas están siendo peores, están siendo más negativas. Con excepción, evidentemente, del caso de China, que ahí las perspectivas son más optimistas, aunque siempre lo han sido, en el sentido de que en China nunca se previó una recesión. Son una desaceleración muy grande de un crecimiento que no solía ser de 5 o 6% anual a 1 o 2% anual. La perspectiva entonces para países como Guatemala, que estamos en vías de desarrollo, no es lo que pareciera decir la perspectiva mundial de que va a ser menos grave la situación de lo previsto, sino que al contrario, en las economías emergentes y en desarrollo las perspectivas parecen haberse deteriorado un poco. Cuando ya vemos más cercano a nosotros cómo están las previsiones del Fondo Monetario Internacional, nos percatamos de que la previsión para Centroamérica es de una caída importante del PIB de 5.9%, casi 6% de caída. Pero que en la región centroamericana y latinoamericana en general, Guatemala es el país que aparentemente va a estar menos golpeado. La perspectiva de caída del PIB de Guatemala, según el Fondo Monetario Internacional, es de 2% anual en 2020, con un interesante rebote hacia un crecimiento positivo en 2021 de 4%. Como pueden ver, el caso de Guatemala es el que sale mejor librado de la pandemia en toda la región centroamericana, siendo, por supuesto, los peores casos los de El Salvador y Panamá, con caídas muy, muy fuertes este año, de 9% de caída del PIB, con algún rebote interesante el año próximo. Este es el escenario que nos está planteando el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo que decirles que en Copades todavía vemos un poco optimista
esta previsión del Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos estado tratando de afinar nuestras previsiones y como verán después todavía mantenemos una caída más grande de ese 2%, aunque sí es muy posible que no vaya a ser tan grande como el 3% que está en nuestras estimaciones. Entonces estaría ahí en medio entre esa caída de 2% y de 3%. Lo que tenemos que tener muy claro, tanto para el caso de Guatemala como para el resto del mundo, es que estas previsiones económicas van absolutamente de la mano de cómo evoluciona la enfermedad, cómo evoluciona la pandemia. Y aquí tenemos estas dos gráficas, es Guatemala, es el caso de Guatemala, y ahí tenemos el promedio móvil de 3 días y el promedio móvil de 7 días del número de casos nuevos de COVID-19, y sí podemos ver que hay una tendencia a la baja, pero también podemos ver que en los últimos, en el último mes, la tendencia a la baja podría no estarse continuando o estarse desacelerando. Preocupa también que al final de la otra gráfica, que es el número de muertes diarias, también los promedios móviles de 3 y 7 días, ahí la tendencia a la baja sí se terminó y parece haber una pequeña tendencia al alza. Estos dos indicadores, que son cifras oficiales, evidentemente, nos ponen en esta actitud un tanto reservada en cuanto a que la recuperación económica va a ser todo lo fuerte que dice el Fondo Monetario Internacional. Creemos que como van las cosas y como se están dando en Europa, que no olvidemos que las estimaciones del Fondo Monetario están basadas en una situación de control de la pandemia que desgraciadamente se perdió la última semana en Europa. Entonces, ese es el escenario en el que estamos en cuanto a la parte internacional y la pandemia. En Copades, como ustedes saben, le damos mensualmente seguimiento a este índice de riesgo de mercado que toma en cuenta una serie de factores agrupados en variables que nos dan el pulso de cómo está la confianza en los negocios, cómo está la volatilidad de precios, cómo está la producción de bienes y servicios y cómo están los riesgos percibidos en los medios electrónicos. Y aquí la noticia es buena en cuanto a que ya en el mes de septiembre, que es el último dato, seguía mejorando respecto de agosto y había mejorado respecto de julio y el mes más grave había sido junio. Lo que nos está diciendo esto es que los riesgos percibidos en el mercado, en el clima de negocios, parecen estarse moderando, como les decía yo, de la mano de la moderación que tuvo específicamente desde julio, agosto, la evolución de la pandemia en Guatemala. En Copades, aparte de este índice de riesgo de mercado que calculamos mensualmente y que les presentamos a ustedes cada mes, también calculamos un indicador de riesgo político. Esto lo hacemos trimestralmente. Aquí está el dato del tercer trimestre de 2020 en las barras negras versus el dato del segundo trimestre en la barra gris clara. El índice total es este que está en la primera barra, y lo que vemos es que no ha habido mayor variación en el riesgo político percibido. Este índice lo calculamos con un panel de expertos a los que Copades les traslada una encuesta que hemos estandarizado y tiene varios componentes. Quizá lo que podemos ver en la parte de este índice de riesgo político es que mejoró la percepción de riesgo político en los temas económicos y sociales. De nuevo, digamos que estas dos son los riesgos económicos y sociales. Aquí la percepción que tenemos es que esta mejora en estos dos subindicadores de riesgo político va de la mano de nuevo de la pandemia, de cómo evolucionó la pandemia a la medida que esta pues ya la entendimos mejor y en cierta medida se ha estabilizado. Las percepciones de riesgos socioeconómicos y de tipo de paz social se han moderado. Sin embargo, han empeorado en estos últimos 3 meses
las percepciones de riesgo en el Ejecutivo y en el Legislativo. Los analistas que consultamos para hacer este índice perciben que hay un deterioro importante en ambos indicadores, y eso más que compensa la mejora que hubo en los riesgos económicos y sociales. Así que en cuanto a riesgo político, y con esto ya termino esta parte introductoria, el riesgo todavía está en zona naranja, que es una zona de alerta media, y eso tiene una implicación inevitable en el desempeño de la economía. Ya cuando vemos la producción de bienes y servicios, tal vez lo primero que vale la pena compartirles es que con el atraso habitual, el Banco de Guatemala publicó los datos del PIB trimestral del segundo trimestre. Cuando ustedes ven cómo se comporta el PIB este año, el primer trimestre ya tenía una desaceleración muy importante, básicamente porque en marzo empezó la cuarentena, el confinamiento, y eso implicó un golpe bien duro a la economía ya en ese mes, que contrarrestó lo bueno que pudieron haber sido enero y febrero. Pero ya para abril, mayo y junio, que es el segundo trimestre del año, el golpe económico es evidentemente bastante grande. 9,5% de caída interanual de la producción de ese segundo trimestre comparado con el segundo trimestre del año pasado. Es la caída trimestral más grande en la historia que hay del indicador del PIB trimestral. Y como pueden ver a la derecha, también con diversos impactos diferenciados según sector de actividad económica. Por supuesto, el sector más golpeado en ese semestre fue el de alojamientos y restaurantes, que va a seguir siendo de los sectores más golpeados. También en ese trimestre en particular, el sector de transportes y el sector de servicios se vieron muy golpeados por la crisis. Por supuesto que hubo sectores que se salvaron ligeramente de la caída. El sector agrícola, especialmente la parte de alimentos, logró mantener una actividad positiva, y las actividades el sector público, por ejemplo, administración pública y defensa, pues el gobierno siguió gastando, aunque cerró muchas oficinas, todavía no cayó en recesión. Y el tema de actividades inmobiliarias, que es un sector cuya producción es en un gran porcentaje imputada a los servicios de alojamiento que dan los propios inmuebles a los hogares. Entonces, este crece casi que vegetativamente, así que no se vio muy afectado. Pero en general, todos los sectores se vieron afectados en este segundo trimestre. Y lo que sí vemos, y está, creo, como algo que es percibido ampliamente, es que ese fue el golpe principal, el segundo trimestre, y a partir ya del tercer trimestre, aunque la economía sigue en recesión, la recuperación ha hecho que el golpe sea menos fuerte en el tercer trimestre del año, julio-septiembre. Por supuesto que esto todavía no tenemos indicadores del PIB, pero el IMAE es un proxy bastante cercano a lo que podría ser el PIB. El IMAE está al mes de agosto, y lo que nos dice es precisamente eso, que el punto más bajo del IMAE fue en mayo, pero que ya para agosto estaba menos mal. Noten que todo lo que está debajo de aquí de la línea roja horizontal es negativo. Quiere decir que la economía sigue produciendo menos de lo que producía hace un año. Eso es evidentemente una recesión. Y nuestro indicador de promedio móvil, que es la línea negra, se la calcula Copades con base en las cifras oficiales, nos dice eso. Es decir, que ya cuando se eliminan estos picos que normalmente dan las series originales, estamos en una situación, estábamos en agosto en una situación de una caída en la producción. Sí es importante tener presente que el desplome que tuvo
la confianza en la actividad económica. Esto es el índice oficial que calcula el Vanguard con base en una encuesta que practica una serie de expertos, entre los que se incluye Copades. Tuvimos un periodo, abril, mayo, junio, julio, en que la confianza estaba claramente en el lado negativo, debajo incluso de los 40 puntos, pero que tenía una tendencia a recuperarse, y de hecho ya en el mes de septiembre el indicador ya está en la parte de arriba de la gráfica, lo que implica que hay una confianza generalizada en que la actividad económica se está recuperando, aunque todavía está en recesión, pero en vías de recuperarse. Nosotros seguimos una serie de variables que dan información más oportuna. Una de ellas es, por ejemplo, los datos de demanda de energía eléctrica, que aquí ustedes pueden ver que este es durante 2020. En la primera parte del año tenía la demanda de energía eléctrica una tendencia al alza. Después, con la crisis, tuvo una tendencia a la baja, pero de nuevo a partir de julio está claro que la demanda de energía eléctrica se está recuperando, aunque, como les digo, todavía está 6% en promedio en estos últimos 6 meses por debajo de lo que estaba previo a la pandemia. Todas las variables que les he mostrado lo que nos dicen es esta historia. Guatemala está en una recesión relativamente grande para estándares históricos, pero también claramente está en una senda de recuperación y aquí viene, diría yo, las principales diferencias de criterio entre los datos oficiales, quizá del Fondo Monetario, y los que publicó el Banco de Guatemala y Copades, que nosotros creemos que esta senda de recuperación está siendo relativamente más lenta de lo que las autoridades oficiales, las cifras oficiales están publicando. Pero está claro entonces que estamos en una recesión y que esa recesión está ya en vías de recuperación, pero todavía estamos como aparato productivo en zona negativa. Esta caída en la producción, lo que entre otros efectos genera una caída en los ingresos del gobierno. Los ingresos tributarios están cayendo 7% enero-agosto de este año versus enero-agosto del año pasado. Básicamente, esto no es en impuestos indirectos, el ISR está cayendo, pero bastante menos. Las caídas importantes se dan en el IVA, importaciones, que es clave porque pesa 22% del total de ingresos. Está cayendo mucho más que el IVA doméstico, que solo está cayendo 2.7%, y también los derechos arancelarios están cayendo. Como vamos a ver, esto tiene que ver con una caída importante en las importaciones, que a su vez tiene que ver con una caída importante en la importación para actividades productivas en el país. En contraste, los gastos sí están aumentando y rápidamente, los gastos del gobierno. Están subiendo los gastos de operación, curiosamente, sin, digamos, alguna vinculación aparente con la pandemia. Están subiendo rápidamente los gastos en sueldos y salarios dentro del gobierno, pero el rubro que más está subiendo es el de transferencias al sector privado. Aquí básicamente están los programas de asistencia a las familias otorgadas por el gobierno, que como pueden ver, pues evidentemente se dispararon y tiene un incremento importante. La inversión no ha crecido tanto como se hubiese querido y se hubiese esperado, dadas las ampliaciones presupuestarias que se le han aprobado al gobierno. Así que básicamente ha sido en los programas de asistencia a las familias y en las remuneraciones de los trabajadores en donde el gasto del gobierno ha hecho que se aumente hasta por arriba del 12% interanual. Dado entonces que los ingresos están deprimidos y los gastos están acelerándose, lo que tenemos es un déficit anormalmente alto para dos cosas. Es anormalmente alto para ser al mes de agosto. Normalmente difícilmente se llegaba al 0,5% del PIB en agosto en años previos a este. El año pasado sí estaba en 1%, pero recuérdense que el año pasado fue año electoral y los años electorales suele dispararse el gasto público. Pero además de ser anormal para la época, este déficit tan grande,
es anormal para ser un primer año de gobierno, que también los primeros años de gobierno se caracterizan porque el gasto es lento. Entonces aquí tenemos una situación anormal causada por la pandemia en que el déficit fiscal está bastante elevado para los estándares históricos del país. Ese déficit que agosto les decía supera los 15.000 millones de quetzales, se ha financiado con deuda pública, evidentemente. Lo que ha habido es colocaciones de deuda en el exterior por el equivalente a 9.200 millones de quetzales y colocaciones internas de bonos también por la gigantesca cifra de 22.900 millones de quetzales. Ahí se incluyen, por supuesto, los 11.000 millones que fueron adquiridos por el Banco Central acudiendo a la excepción que el artículo 133 de la Constitución le confiere al banco en casos de emergencia. El Banco Central puede darle crédito al gobierno a cambio de bonos. Entonces, con esas colocaciones de bonos, básicamente el gobierno no solo ha cubierto el déficit de 15.400 millones de quetzales, sino que todavía tiene guardaditos en caja otros 15.000 millones que los va a ir gastando en el resto del año. Hasta el mes de agosto, la deuda pública pueden ver, ya tenía una alza en 2018-2019 y aquí pues evidentemente se disparó. Como porcentaje del PIB estábamos debajo del 27% y ahora ya estamos en un 32% de deuda sobre PIB. Y estamos claramente ante un escenario expansivo de fisco. En ese escenario, el gobierno presentó al Congreso de la República su proyecto de presupuesto. Nosotros hicimos un rápido análisis del proyecto y vemos que es, en primer lugar, que continúa siendo expansivo, con un déficit históricamente anormal de 4.9% del PIB. Eso sí, más bajo que el 6% previsto para este año, pero en todo caso es casi 5% de déficit fiscal. Es totalmente anómalo para la historia de Guatemala. Hay un cambio de prioridades, claro. Se pasa de los programas asistencialistas directos a las familias a programas, a un impulso importante a la inversión física. Con una perspectiva, sí, de un aumento importante en la deuda pública. Estas son las cifras, no me voy a detener mucho en ellas, porque es un proyecto de presupuesto que todavía el Congreso tiene todo este mes para discutir y aprobar o improbar o para modificar. Así que estamos hablando solo de supuestos, pero sí estamos previendo, digamos, este aumento importante del presupuesto, de un presupuesto, digamos que normal, de 80.000 millones de quetzales a 100.000 este año y en el proyecto de presupuesto 95.000 de gastos netos. Mientras que los ingresos también les vemos algún tipo de llamado de atención. Aquí los ingresos que están en el presupuesto previstos para 2020 difícilmente se van a alcanzar. Están poniendo en el proyecto de presupuesto 64.000 millones de ingresos tributarios y la SAT está diciendo que con suerte van a llegar a 59.000. Entonces es posible que este dato de ingresos tributarios presupuestado esté un poco inflado. Lo que vemos aquí, para verlo en perspectiva, es que el déficit fiscal en Guatemala más o menos estaba en torno al 2% en promedio, que es lo que analistas internacionales, las calificadoras de riesgo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario están diciendo que ese es un déficit sostenible para Guatemala, que ya se salió un poquito de esa trayectoria en 2019, que se dispara en 2020 y que en 2021, como está presupuestado, pues también va a exceder con creces ese 2% que se considera sostenible. Vale mencionar aquí que el programa específico de reactivación que está metido en el presupuesto apenas es 0.7% del PIB. Si
al déficit sostenible le sumáramos solo el programa extraordinario de inversión pública que está en el presupuesto, el déficit debería ser solo de 2.7. Pero uno se entiende, y un poco está en el texto del proyecto de presupuesto, que al gobierno le resulta muy difícil reducir de un año para otro muchos gastos. Y uno diría que algo razonable sería 4%, pero ahí hay una serie de gastos y de desajustes que vienen de este año que llevarían el presupuesto hasta el 4,9%. Y si uno a ese 4,9% le agrega que los ingresos están sobreestimados, estaríamos hablando de que el déficit incluso podría llegar arriba del 5% en 2021. Por supuesto que esto solo es un presupuesto y hasta que no esté aprobado, pues no podemos decir que va a estar hasta ese nivel el déficit fiscal, pero sí podemos afirmar claramente que se trata de un presupuesto expansivo, que si se cumpliera, nos metería en otra luz de alerta, porque ya cuando la deuda pública no se ve en función del PIB, sino que se ve en función de los ingresos tributarios, nos damos cuenta que hemos excedido esta barrera del 250% que muchos analistas señalan como el umbral en el que hay cierta tranquilidad en que el país puede hacer frente a su servicio de la deuda pública. Aquí estamos hablando de que ya para 2020 la deuda estaría arriba del 300% y en el 2021 arriba del 360%. Así que básicamente hay luces de alarma en el presupuesto del otro año por la magnitud, aunque también hay muchas justificaciones en cuanto a que ante una crisis tan grande como la que estamos viviendo este año y que posiblemente continúe el año próximo, hay alguna justificación en ese aumento importante en los gastos del gobierno, y el desafío evidentemente es ver cómo hacer para que estos indicadores de deuda retornen a la sostenibilidad en un plazo razonable y de forma gradual. La pandemia también, pues evidentemente está ocasionando una reducción en los flujos de comercio, no tan grande como que se preveía al principio de la crisis, pero sí se empieza ya a sentir al mes de agosto los impactos de la pandemia en las exportaciones en términos interanuales. Tenemos una caída pequeña, si se quiere, pero caída al fin en las exportaciones. Aquí lo que vemos es que la caída no es más grande porque afortunadamente en enero y febrero de este año, antes de la pandemia, las exportaciones estaban en un boom, estaban creciendo de forma importante. Ya en marzo las exportaciones comparadas con los mismos meses de los 2 años anteriores muestran en marzo, abril, mayo, junio una caída. En julio hay una recuperación y en agosto otra pequeña caída, pero ya hay signos de que lo peor en el sector exportador aparentemente ya pasó. Sin embargo, creo que también es importante tener presente que esta caída de apenas 0,3% enero-agosto 2020 versus enero-agosto 2019 del total de las exportaciones, esconde muchas diferencias en los diferentes productos y sectores exportadores. Los productos tradicionales están creciendo de una forma importante, pero dentro de los propios productos tradicionales, ustedes pueden ver que el causante de ese crecimiento básicamente es el cardamomo. Los demás productos tradicionales están o cayendo o teniendo crecimientos muy lentos. Y en el resto de productos, que es el 70% de las exportaciones, la caída es importante, es de 4%. Entonces, este punto 3% que se veía aquí, que parece poquito, básicamente ahí el cardamomo está ayudando a que la caída no sea tan grande. Hay caídas en muchos de los productos de exportación. Si uno ve por régimen exportador, se da cuenta que, de nuevo, gracias al cardamomo, el territorio aduanero está creciendo la exportación, pero que es en los regímenes especiales, maquilas y zonas francas, que
representan la cuarta parte de las exportaciones del país, donde se está sintiendo una caída importante en las exportaciones. Aquí este es un focus en el sector de productos tradicionales. Aquí se ve claramente lo que les decía, es el cardamomo el que está teniendo un buen desempeño, básicamente porque hay ya 2 años de un buen desempeño de precios. El volumen está creciendo porque el año pasado el precio incentivó a la producción de cardamomo, pero el resto de productos pues tienen crecimientos muy pequeños, como en el caso del banano, o caídas, como en el caso del café, del azúcar y especialmente el petróleo, que está viendo una caída importante en el precio este año. Nuestro principal cliente exportador es Estados Unidos, y ustedes pueden ver que casi es la tercera parte del total de exportaciones la que va a Estados Unidos, y está teniendo una caída relativamente notoria del 3.3%, y eso define en gran medida el desempeño negativo del sector exportador, aunque nuestro segundo socio, que es Centroamérica, no está cayendo tanto como el caso de Estados Unidos. Por su parte, las importaciones, esas sí están teniendo una caída en picada, como pueden ver ahí en la línea roja, de casi 12% interanual enero-agosto de este año versus enero-agosto del año pasado. El comportamiento de las importaciones tiene que ver no solo con una caída en el precio medio del total de importaciones, sino también una caída en el volumen importado, y esa caída en el volumen importado lo que refleja es una caída en la producción en general del país. Los bienes de consumo sí están subiendo, gracias en gran medida a las remesas familiares, pero los bienes, los combustibles, los materiales de construcción y los bienes de capital están teniendo caídas muy importantes en volumen, y las materias primas también están teniendo una caída en valor, no porque hayan caído en volumen, sino porque los precios han caído de forma importante. Así que cuando juntamos unas exportaciones que están cayendo, pero muy levemente, con unas importaciones que así se están desplomando, tenemos que el déficit comercial se reduce, porque la caída en las importaciones es más grande que la caída en las exportaciones. El déficit comercial se reduce más o menos a 5,4% del PIB esperado para este año. Y está en agosto, más o menos eran 4.100 millones de dólares de déficit comercial, de diferencia entre exportaciones e importaciones. Eso es agosto. En agosto, en contraste, había 7.000 millones de remesas acumuladas en el año. Otra vez, aquí lo que nos dice esto es que las remesas alcanzan y sobran para cubrir el déficit comercial del país. Las remesas, como pueden ver, se han desacelerado de forma importante después de tener crecimientos de 2 dígitos los primeros 2 meses del año. Con la pandemia se desplomaron, incluso llegaron a niveles negativos, pero se han ido recuperando en los próximos meses hasta el mes de septiembre. Entonces aquí se ve mejor, o sea, evidentemente este nivel de crecimiento de las remesas es bajo, es muy bajo. No se miraba tan bajo desde hace 6 años. Pero ya está en zona positiva, lo cual nos sorprende, para decirlo muy abiertamente, nos sorprende que no haya seguido en estos niveles negativos durante más meses. Pero también, a pesar de la sorpresa, no es primera vez que ocurre. Cuando fue la recesión de 2008-2009 en Estados Unidos, lejos de disminuir, las remesas aumentaron. Pareciera que es un efecto de que los migrantes guatemaltecos pues echan mano de sus ahorros en tiempos difíciles, y lejos de disminuir sus remesas, mandan a casa, ya sea para apoyar a las familias que están en problemas aquí, o incluso en previsión de su posible regreso al país ante un agravamiento de la crisis en Estados Unidos. Esto es lo mismo, solo que son los datos mensuales. Aquí la idea es mostrarles que efectivamente hubo una caída importante en el envío de remesas mes a mes, pero que el crecimiento de un mes respecto del mes anterior, este crecimiento intermensual, está ya en niveles otra vez de 2 dígitos, que es similar al que hubo el año pasado. No es tan grande como el que hubo, digamos, en 2015-2016, pero está creciendo
más o menos con cierta normalidad el envío de remesas. Esto va, entre otros factores, de la mano con la reducción del desempleo en Estados Unidos. Todavía está alto el desempleo en Estados Unidos, todavía está elevado. Aquí la relevante es la línea roja, que es el desempleo latino, pero aunque está alto, ha ido evidentemente mejorando desde marzo para acá. Y eso ayuda a ese envío de remesas. El envío de remesas, a su vez, ayuda a que haya abundantes dólares en el mercado y a que el tipo de cambio esté muy estable. Aquí podemos ver el tipo de cambio en la línea roja de este año, que empezó con una tendencia a la apreciación. Durante el inicio de la crisis hubo un pequeño pánico que se moderó en cuanto se vio claramente que el Banco Central tenía suficientes reservas para defender la estabilidad cambiaria, y después el tipo de cambio se quedó muy estable entre finales de abril y finales de agosto. Ya en septiembre tuvo una pequeña alza, pero en términos generales es un comportamiento súper estable del tipo de cambio. No hay motivos de alarma por esta pequeña alza que hubo en septiembre. De hecho, creemos que responde con cierto atraso a el comportamiento estacional que por motivo de las compras de fin de año suele iniciarse en agosto. Aquí se atrasó por motivos de la pandemia a septiembre, pero no es ninguna anomalía, ni siquiera es un movimiento que sea importante el tipo de cambio. Mucho de esa estabilidad del tipo de cambio tiene que ver con las intervenciones del Banco de Guatemala en el mercado cambiario. En esta gráfica pueden ver que si bien en marzo, durante ese episodio de alza de tipo de cambio, el Banco de Guatemala vendió dólares, el resto del año ha estado comprando dólares mucho más que en años anteriores. Ha comprado casi 1.500 millones en su mecanismo de evitar la volatilidad, y a eso se les suman otros 500 y pico de compras más discrecionales que el Banco de Guatemala ha adquirido teóricamente para acumular reservas. Básicamente es para evitar que se aprecie el tipo de cambio. Con esas compras del Banco de Guatemala, más la colocación de bonos por los 1.200 millones que hizo el gobierno en mayo, las reservas monetarias internacionales están a septiembre sobrepasando los 17.600 millones de dólares, que es un monto súper abundante de reservas internacionales que prácticamente descarta un alza importante en el tipo de cambio en los próximos meses. Y de esa cuenta, el comportamiento del tipo de cambio, que es la línea roja en esta gráfica, ustedes pueden ver que tiene un comportamiento bastante estable dentro de la trayectoria, dentro del margen que Copades estimaba para el año, que son las dos líneas negras, con menos variaciones incluso de las que esperábamos. Está en 7.78 en los primeros días de octubre, y creemos que el final de año, que va a tener un comportamiento conforme las líneas negras, al final de cuentas va a estar alrededor de ese 7.78. Por su parte, la inflación sí está mostrando un comportamiento más al alza que en los 2 años previos. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, la línea roja es la inflación que se ha ido acumulando mes a mes. Lo que llama la atención básicamente es lo que ocurrió de mayo a junio, que ahí sí se disparó la tasa de inflación, el aumento de precios. Después ha seguido aumentando, pero digamos que más moderadamente. Pero la inflación acumulada en los primeros 9 meses del año es mucho más grande de la que había en septiembre de 2018 o en septiembre de 2019. Sin embargo, cuando ya comparamos con otros años anteriores, pues tampoco estamos tan disparados de la inflación. La inflación sigue estando bajo control. No está anormal, a pesar de que, insisto, este comportamiento de mayo a junio sí fue anormal. ¿Y qué hubo en ese comportamiento de mayo a junio? Básicamente lo que se ha seguido dando a lo largo del año, y es que de todos los componentes de la canasta que compone el índice de precios al consumidor, lo que tenemos es un aumento muy grande del componente de alimentos. A ver, ahí lo que estamos viendo
y especialmente eso sucedió de mayo a junio, que fue cuando se disparó la inflación, es que hubo un importante aumento en los alimentos básicos, en granos básicos, especialmente frijol, pero también en otros productos vegetales, legumbres de la canasta básica. Las razones de ese aumento anormal en los alimentos tienen que ver en buena medida con la pandemia. Ese comportamiento en mayo y junio de los precios tuvo que ver con el confinamiento, con problemas de logística, de transporte de los productos básicos. Por un lado, eso ocasionó ciertas escaseces temporales que hicieron que se dispararan los precios de algunos productos básicos. Pero por otro lado, también tiene que ver por un cambio en los gustos y preferencias de los consumidores, posiblemente, que se ha visto en otros países, y Guatemala no tendría por qué ser la excepción, en el que los consumidores recurren a, no digamos acaparar, pero a acumular un poco más de productos básicos, a ser más austeros en el gasto. Y austeros quiere decir que de productos de consumo no básico, como acudir a restaurantes, como gastos de transporte y recreación, gastos de vestuario, el gasto se traslada a consumo de bienes básicos y eso hace que aumente además la demanda de esos productos esenciales y unido a los temas de logística, pues ocasiona ese aumento de precios en algunos de esos productos básicos. Como les digo, eso a pesar de que el impacto en la canasta del precio de los combustibles es hacia el otro lado, es decir, hacia una baja. Los precios de los combustibles, si bien subieron durante la parte más crítica de la pandemia, todavía están en niveles mucho más bajos comparados con los que había los 3 años anteriores. Y eso ayuda a que la inflación esté bastante contenida en Guatemala. De hecho, nosotros estuvimos pensando si cambiar nuestra estimación. Al final de cuentas, nos percatamos de que sí valía la pena recalcular nuestra estimación. Antes nuestro punto medio estaba aquí, ahora lo corrimos. Este va a ser el punto bajo de nuestra estimación de aquí a fin de año. Pero la estimación a fin de año creemos que va a ser más o menos de una inflación de 4%. Más alta de lo previsto, pero todavía una inflación bastante bajo control y dentro de los límites de la meta de la política monetaria. Ese ambiente de estabilidad afortunadamente se ha trasladado al sistema bancario a pesar de la crisis. Lo que vemos es en esta gráfica es un aumento muy rápido de los medios de pago. Aquí, ¿qué hay? Pues lo que hay es, en primer lugar, la expansión monetaria de dinero primario emitido por el Banco de Guatemala. La política ha sido una política expansiva durante la crisis. El Banco de Guatemala ha dejado de colocar operaciones de mercado abierto en el mercado de corto plazo y ha puesto a disposición de los bancos sus ventanillas y hay una expansión del dinero primario, del monetario en circulación. Esto, a su vez, se agranda con que los usuarios de los servicios bancarios han preferido mantener liquidez por motivos de precaución en los bancos del sistema ante una crisis, digamos, bastante incierta. Esa expansión primaria, más la preferencia de más liquidez y de más ahorro de parte de los usuarios de los servicios bancarios, pues nos da este crecimiento importante en los medios de pago, más en moneda nacional que en moneda extranjera, pero en total con un crecimiento de 18,5% interanual enero-septiembre de 2020 versus el mismo periodo del año anterior. En contraste, el crédito bancario se está desacelerando. No abruptamente, pero sí es notorio, evidentemente, que hay una desaceleración. Apenas están creciendo el crédito bancario al sector privado en 5,7% interanual, enero-septiembre. Está creciendo más en moneda nacional que en moneda extranjera.
Y hay un contraste entonces entre cuánto están creciendo, en este caso los pasivos de los bancos, que son los medios de pago, y los activos de los bancos, que es el crédito bancario principalmente. En este crédito bancario hay que notar dos cosas distintas. En primer lugar, que esta desaceleración que vemos aquí en el crédito bancario al sector privado total, se ve en el rubro, por ejemplo, de crédito hipotecario, que es la línea roja, en el rubro de crédito empresarial menor, en el rubro de microcrédito, y en menor medida también se ve en el crédito al consumo. Y entonces lo que tenemos es que la mayoría de los rubros de crédito está teniendo esa desaceleración, que va de la mano con la caída en la actividad económica. Lo que llama la atención es este comportamiento que tuvo el crédito empresarial mayor, que en el inicio de la crisis se disparó. Y ahí básicamente fue que las empresas grandes que tienen acceso rápido al crédito bancario, por motivos de precaución, se hicieron de recursos líquidos para enfrentar el confinamiento. Después de eso, pues ha estado estable e incluso ya empieza con una pequeña desaceleración el crédito empresarial mayor. Entonces, básicamente vemos eso. En otras palabras, la desaceleración del crédito hubiese sido mayor de no ser por estas acciones de precaución que tomaron empresas grandes de acceder a crédito para sobrevivir el periodo más duro del confinamiento. Está claro que el crédito empresarial mayor, además, es en términos de quetzales dados en crédito, el que más pesa. Es la mayor parte del crédito, es crédito empresarial mayor, y es el que tiene las tasas de interés más bajas. Y eso influye, por lo tanto, en que el crédito total no haya caído tanto o no se haya desacelerado tanto, y que las tasas de interés estén hacia la baja. Aquí pueden ver de nuevo contrastado ya el total del crédito, su crecimiento interanual de 5.7 y su trayectoria de desaceleración versus el crecimiento de los medios de pago y su trayectoria de aceleración. Aquí hay un divorcio entre el crecimiento del crédito y el de los medios de pago, lo que implica que hay excedentes de liquidez. Normalmente suelen ir de la mano los dos, pero cuando ocurre este divorcio entre el crecimiento del crédito y el crecimiento de los medios de pago, básicamente hay un aumento de la liquidez en el sistema y eso ocasiona, como vemos ya claramente, una caída en las tasas de interés, que en principio es relativamente pequeña, pero ya es visible, ya es notoria esa grada que hay en las tasas de interés activas, que están ahorita en 12,5%, también se nota un poco menos, pero se nota en las tasas de interés pasivas. También se nota en las dos líneas grises de abajo la política monetaria expansiva. Después de 2 años de mantener la tasa de sus operaciones totales del banco muy estable, este año sí ya es evidente que bajó la tasa de operaciones totales y la tasa líder de la política monetaria que se bajó 3 veces durante el inicio de la pandemia hasta niveles de 1.75, de donde no ha vuelto a cambiar en los últimos 3 meses. En general, los indicadores bancarios nos están diciendo que el sistema está con buenos indicadores. Nosotros en la reunión anterior les compartíamos una preocupación y una sugerencia de seguir muy de cerca especialmente los indicadores de calidad de activos, de cartera, de sanidad de la cartera, que están aquí abajo en este cuadro. Como pueden ver, incluso no solo no han empeorado, sino que han mejorado tanto el porcentaje de cartera vencida se ha reducido sobre cartera bruta y la cobertura en términos de capital y cartera de riesgos se ha mejorado. Eso quiere decir que el sistema bancario está operando con mucha cautela. Está operando con mucha cautela porque en tiempos de crisis es evidente que el peligro de que la mora crediticia aumente es bastante grande. Eso lo que nos lleva es a pensar que este divorcio que hay entre crecimiento de los medios de pago y crecimiento del crédito va a continuar
durante muchos meses, en lo que esa cautela cede, y lo que quiere decir que la tendencia hacia la baja en la tasa de interés es posible que continúe también en los próximos meses. El resto de indicadores, de nuevo, también muestran un buen desempeño. La liquidez sigue siendo mejor que la del año pasado. Incluso los indicadores de solvencia están más o menos en niveles similares a los del año pasado. La rentabilidad incluso ha mejorado y en general podemos decir entonces que el sistema bancario está bastante sano por el momento, a pesar del impacto tan fuerte de la crisis. Y ya voy terminando para que haya algún tiempo para que podamos compartir algunas dudas o comentarios que puedan tener ustedes. Solo les hago el resumen de nuestras variables. Nosotros, como pueden ver, todavía estamos viendo que el 2% de caída que dice el Fondo Monetario o el 1,5% que dice el Banco de Guatemala pueden estar un tanto optimistas. Quizá nosotros estamos un poco pesimistas con el 3%, pero estamos en constante revisión. Quizá la verdad va a estar ahí en medio, entre -3 y -1,5% de caída este año, con una recuperación sí importante para el año 2021 en la producción. Que por cierto, recuperación que no nos va a llevar a niveles de producción como los de antes de la pandemia. Vamos a estar todavía por debajo en términos brutos, digamos, en términos absolutos de producción, pero que sí si la pandemia evoluciona bien, es de esperarse una evolución positiva de la economía en 2021. Las exportaciones todavía tenemos una previsión bastante pesimista, quizá no va a ser tan grave como esta, pero creemos que el caso del cardamomo pues no es, digamos, aplicable al resto de productos de exportación y sí va a haber una caída importante de las exportaciones este año, con una buena recuperación en 2021. Las importaciones van a estar bajas, evidentemente, con una buena recuperación en 2021. El dato de remesas sí lo cambiamos. Hasta el mes pasado teníamos una previsión negativa. Creemos que como van evolucionando va a haber un crecimiento en las remesas respecto de las del año pasado. Pequeño, eso sí, ya no va a ser del orden de 10%, o lo que teníamos antes de la pandemia de 10% para 2020. Va a haber un crecimiento pequeñito, pero crecimiento que se va a mejorar en 2021. Vamos a tener ahora un superávit en cuenta corriente más grande de lo previsto. Es decir, va a haber abundancia de dólares claramente en el mercado cambiario guatemalteco todo este año y el año que viene también. El déficit sí se va a 6% que está puesto en el proyecto de presupuesto, pero sí va a estar cerca del 5,8% del PIB. Es un crecimiento muy grande y alarmante del déficit fiscal que no creemos que se vaya a corregir en 2021. Por supuesto que esto va a depender de cómo aprueben el presupuesto. El riesgo con el presupuesto, el más grande riesgo que hay, es que no lo aprueben, porque si no aprueban el presupuesto, va a quedar vigente el presupuesto de este año y lejos de reducirse un punto, va a repetirse el déficit de 5,5% del PIB el año próximo. Esa creo que es una señal de alarma en la economía, en la parte fiscal. La inflación, como les decía, la subimos en nuestra estimación, que antes teníamos 2%, ahora tenemos 4%, pero no es nada normal, digamos, nada de qué alarmarse. Es más, es normal después de una expansión monetaria tan grande como la que está habiendo este año, y un tipo de cambio que nuestra previsión de una depreciación de 1% se sostiene, de hecho es lo que se está dando actualmente, y con una previsión de apreciación, dado que va a seguir el flujo de remesas y el superávit en cuenta corriente del año próximo de un 1%. Y me quedaría hasta ahí a espera de que haya alguna participación de ustedes.